Buenas noches, comunidad de Shade. Dejen su comentario aquí abajo indicando qué hora marca su reloj y desde dónde nos están acompañando. Vamos a comenzar ahora con 5 historias que ocurrieron en San Luis Potosí. ¿Están listos? Vamos a empezar ahora. Mi abuelo era una figura sacada de esas películas antiguas. El tipo de hombre forjado por la carretera, con manos que contaban historias sin necesidad de palabras. Era un troquero de largas distancias, un trailero, como él decía, y su vida era una cinta interminable de asfalto extendiéndose por estados. Pasé incontables horas, cuando chamaco, sentado en sus piernas, escuchando sus cuentos de carreteras solitarias y ciudades extrañas. La mayoría eran chistosos, algunos medio salvajes, pero hay una historia, un recuerdo en particular, que todavía me pone los pelos de punta hasta hoy. No es una de sus aventuras usuales, es diferente, más sombría. Es la historia de la mujer de negro y cómo supuestamente lo anduvo rondando en sus últimos días. Cada vez que pienso en eso, se me hiela la sangre un poquito más, un recordatorio constante de lo inexplicable. Es una leyenda familiar, sí, pero para nosotros también es una pesadilla muy real. Él no era de exagerar, mi abuelo. Contaba las cosas derechito, sin adornos, sin palabras bonitas. Eso es lo que hace esta historia tan perturbadora para mí. La contaba con un temblor en la voz, algo que yo nunca había escuchado antes, ni siquiera cuando hablaba de casi accidentes en carreteras heladas. No era nomás un cuento fantasioso para asustar a los nietos. Esto era algo que genuinamente lo afectaba, allá en el fondo. Se le notaba en los ojos, la manera en que se oscurecían cuando recontaba los eventos, una sombra de miedo que todavía rondaba años después. No era un hombre dado a fantasías o a creer en fantasmas. Era práctico, con los pies en la tierra. Un hombre de la tierra y de las carreteras de concreto que recorría. Y sin embargo, esta historia se le pegaba como una neblina oscura, una carga secreta que cargó hasta su último suspiro. El abuelo había estado en la carretera por más de 40 años, literalmente desde que era un joven. Empezó cuando los tráileres todavía eran bestias viejas, rugiendo y tosiendo su camino por largas distancias, y vio la industria cambiar, evolucionar. Atravesó desiertos, escaló montañas, manejó por nevadas y lluvias torrenciales, siempre entregando su carga a tiempo. No había atajo que no conociera, un restaurante de carretera que no hubiera probado, o un problema mecánico que no pudiera diagnosticar con una mirada rápida. Su tráiler era su segunda casa, una extensión familiar de sí mismo. Había resistido incontables tempestades, tanto literales como metafóricas, siempre emergiendo calmado y sereno, un testamento a su espíritu inquebrantable. La gente seguido bromeaba que tenía hielo en las venas, porque nada parecía perturbarlo. Otros choferes regresaban de viajes con historias locas de luces extrañas en el cielo o aventones fantasmas, pero el abuelo nomás movía la cabeza y ofrecía una explicación pragmática. Creía en lo que podía ver, en lo que podía tocar, en lo que podía arreglar con una llave inglesa y un poquito de esfuerzo. La superstición era para mentes débiles, decía. Y el miedo era nomás una distracción del trabajo en cuestión. Había visto personajes desesperados en la carretera, enfrentado negocios turbios y navegado por terrenos traicioneros, siempre con la mano firme en el volante y la cabeza despejada. Era el tipo de hombre que se reiría de una llanta ponchada en medio de la nada. Nomás agarraría sus herramientas y se pondría a trabajar. Fantasmas, presagios, mala suerte. Esos eran conceptos que simplemente no consideraba. Confiaba en sus instintos, en su experiencia y en la mecánica sólida de su tráiler. Por eso es que, cuando empezó a contarnos sobre ella, fue diferente. No era nomás una historia,
Era una grieta en los cimientos de todo lo que creía, todo lo que representaba. Era como si algo tan completamente fuera de su dominio de comprensión hubiera invadido su mundo práctico y lógico, sacudiéndolo hasta el mero centro. Para él admitir que estaba genuinamente perturbado, realmente asustado, era algo inédito. Ese viaje en particular era una entrega de rutina, un recorrido de 4 días del sur hasta la frontera norte, transportando unas máquinas agrícolas especializadas. Era a mediados de primavera, el tiempo estaba mayormente despejado y el horario no estaba muy apretado. Ya había hecho esa ruta decenas de veces antes, prácticamente conocía cada curva, cada parada de carretera, cada kilómetro de memoria. El tráiler estaba funcionando suavecito, el radio tocaba unas rancheras viejitas, y la carretera se extendía adelante, prometiendo nada más que las habituales largas horas y la soledad a la que se había acostumbrado. Probablemente tenía su termo de café, unos sándwiches y ese olor particular de diésel y tapicería vieja llenando la cabina. Salió temprano, antes del amanecer, queriendo adelantar bastante kilómetros. El primer día estuvo tranquilo, no más el zumbido constante del motor y el paisaje cambiando fuera de su ventana. Paró a cargar gasolina y comer algo rápido en su lugar habitual. Platicó brevemente con el cajero y regresó a la carretera. El ritmo del viaje largo era casi meditativo para él, una danza familiar entre hombre, máquina y la carretera sin fin. No estaba preocupado por nada, su mente enfocada en el destino, en el peso de su carga y en las próximas horas de manejo. Era un día normal, un viaje normal, exactamente lo que esperaba que fuera. Probablemente manejó hasta tarde en la noche, como era su costumbre, encontrando una parada de descanso bien iluminada para dormir unas horas antes de agarrar la carretera otra vez antes del amanecer. El segundo día transcurrió de manera muy parecida, los kilómetros desapareciendo bajo sus llantas. La rutina era reconfortante, predecible. El sol saldría, pintaría el cielo con colores que conocía de memoria, después haría su arco en lo alto, eventualmente sumergiéndose bajo el horizonte, trayendo la vasta y oscura extensión del cielo nocturno. Estaba haciendo buen tiempo, todo estaba dentro del cronograma, y ya estaba mentalmente planeando su última etapa del viaje, ansioso por regresar a casa con su familia. Fue durante una parada para cargar gasolina en el segundo día, al final de la tarde. Había parado en una gasolinera bastante movida, una de esas grandes que atienden troqueros, con una tiendita de conveniencia anexa. Estaba estirando las piernas, checando las llantas, cuando la vio por primera vez. Estaba parada un poquito apartada, cerca de la orilla del estacionamiento, nomás observando. Estaba vestida completamente de negro, un vestido largo y oscuro que parecía casi fuera de lugar para una gasolinera en medio de la nada. El cabello lo traía recogido y la cara de ella no pudo distinguir bien, pero parecía pálida, casi sin expresión. Su primer pensamiento fue que estaba esperando a alguien, tal vez un aventón, o nomás haciendo una pausa de un viaje largo de camión. Era raro, sí, pero no algo en lo que detenerse. La gente a veces se vestía raro, especialmente en la carretera. La miró, después regresó al tráiler, completando el tanque de diésel. Pagó adentro, agarró un café, y al salir, miró otra vez. Todavía estaba ahí, exactamente en el mismo lugar, la mirada de ella aparentemente fija en él, o tal vez en su tráiler. Eso hizo que se le erizaran los pelos de la nuca un poquito, un momento fugaz de incomodidad. Lo descartó rápidamente, sin embargo, nomás una imaginación cansada, se dijo a sí mismo. Se subió de vuelta a la cabina, prendió el motor y salió a la carretera. Checó los espejos, un hábito arraigado después de décadas de manejo, y por una fracción de segundo, pensó haber visto el reflejo de ella, una silueta oscura parada junto a las bombas de gasolina, empequeñeciéndose en la distancia. Parpadeó y ya no estaba. El momento pasó,
y se lo quitó de la cabeza, enfocándose en la carretera adelante. Era nomás un encuentro raro, nada más. O así trató de convencerse, empujando la imagen perturbadora al fondo de sus pensamientos. Al día siguiente, el tercer día de su viaje, fue cuando las cosas se pusieron verdaderamente bizarras. Había manejado cientos de kilómetros desde ese primer encuentro, cruzado fronteras estatales, y paró en otra gasolinera, esta aún más remota, para su recarga matutina. Estaba saliendo de la cabina, estirándose, cuando la vio otra vez. En el mismo lugar, cerca de la orilla del estacionamiento, el mismo vestido negro, la misma postura parada y vigilante. Era imposible. No podría haber viajado tan rápido, tan lejos. ¿Cómo podría estar ahí antes que él, o exactamente al mismo tiempo, 2 veces seguidas, en lugares tan dispares? Un nudo helado se formó en su estómago. No era un hombre de entrar en pánico, pero esto desafiaba toda lógica, toda razón. Trató de decirse a sí mismo que era una alucinación, tal vez el cansancio jugándole trucos a sus ojos. Movió la cabeza, parpadeó fuerte, pero todavía estaba ahí, una presencia silenciosa e inmóvil. Hasta dio unos pasos hacia ella, con la intención de preguntarle algo, cualquier cosa, para romper el hechizo. Pero no se movió, no reaccionó. Nomás se quedó ahí, una figura ilegible contra la dura luz de la mañana. Su inmovilidad era más inquietante que cualquier movimiento súbito. Sintió una ola de miedo genuino entonces, crudo y desconocido. Su corazón martilleaba contra las costillas. Esto no era normal, esto no era alguna ilusión cansada. Rápidamente terminó de cargar gasolina, pagó adentro, sus ojos desviándose al lugar donde estaba. Todavía estaba ahí cuando salió, pero al acercarse a su tráiler, pareció desvanecerse, o tal vez él nomás desvió la mirada muy rápidamente. Se batalló con la manija de la puerta, se subió a la cabina y se fue más rápido de lo normal. Una necesidad frenética de escapar creciendo dentro de él. Siguió manejando por horas, tratando de escapar de la imagen, de la sensación de estar siendo observado. No paró por mucho tiempo, nomás siguió adelante, su mente acelerada. Se dijo a sí mismo que tenía que ser una coincidencia loca, un truco de luz, cualquier cosa menos lo que su instinto le decía. Pero entonces, al final de esa tarde, tuvo que parar otra vez para cargar gasolina, en otra gasolinera anónima a lo largo de la carretera. Sus manos temblaban ligeramente mientras estacionaba. Escaneó el área, tratando de prepararse para negar lo que sabía que estaba por venir. Y ahí estaba ella, otra vez. Esta vez estaba más cerca de las bombas, casi como si estuviera esperándolo. Su presencia parecía más pesada, más insistente. Ni se molestó en tratar de racionalizar más. El miedo era algo tangible, un manto pesado instalándose sobre él. Se sentía expuesto, vulnerable, como si esta figura sombría lo estuviera marcando, siguiéndolo, su presencia una promesa silenciosa y escalofriante. Ni siquiera la miró directamente esta vez. Nomás llenó rápidamente su tanque, pagó y se fue, su mente consumida por un pavor que nunca había conocido. Esa noche ya no aguantó más. Paró en una parada de troqueros, encontró un rincón tranquilo y le habló a mi abuela. Su voz, generalmente tan firme y calmada, estaba tensa, casi un susurro. «Algo está pasando, vieja», le dijo, usando su apodo cariñoso para ella. «Hay una mujer, sigue apareciendo». Recontó toda la secuencia bizarra de eventos, su voz embargada por la incredulidad y el miedo puro. Trató de explicar la quietud perturbadora, el vestido negro, la manera en que aparecía y reaparecía como por arte de magia. La abuela me contó que lo escuchó, su propio corazón hundiéndose con cada palabra. Lo conocía, sabía que no era de entrar en pánico por nada. Si estaba tan asustado,
Algo verdaderamente fuera de lo común estaba pasando. No estaba divagando o confundido, estaba lúcido, aterrorizado. Describió las gasolineras, las distancias, la absoluta imposibilidad de las apariciones de la mujer. Se la pasaba repitiendo: es como si supiera para dónde voy, como si me estuviera esperando. Parecía exhausto, no nomás físicamente, sino mentalmente, espiritualmente agotado por los encuentros. Le dijo que se sentía como si lo estuvieran siguiendo, hasta cazando. Mencionó el silencio siniestro de la mujer, la manera en que nomás se quedaba ahí, observando. No era malicioso, dijo, pero era profundamente perturbador, un presagio de algo terrible. Nomás quería regresar a casa, estar seguro, pero la idea de que esa mujer apareciera otra vez lo llenaba de terror absoluto. Confesó que apenas había dormido, sus ojos barriendo la oscuridad del lado de afuera del tráiler, convencido de que vería la silueta de ella en cualquier momento. Su resistencia habitual se había desmoronado, reemplazada por una vulnerabilidad desesperada. La abuela, bendita sea, hizo lo mejor para calmarlo. Le dijo que probablemente estaba no más cansado, que las largas horas le estaban jugando trucos a su mente. «Es nomás una coincidencia, mi amor», le dijo, tratando de infundir su voz con una calma que ella misma no sentía. «Ya casi llegas a casa, nomás concéntrate en llegar aquí seguro». Le sugirió que parara, descansara un rato de verdad, tal vez le hablara en la mañana. No quería descartar sus sentimientos, pero tampoco quería alimentar el miedo. Trató de ofrecer explicaciones racionales. Tal vez era un grupo de viajeros siguiendo una ruta parecida, o un tipo específico de uniforme. Cualquier cosa para que tuviera sentido. Pero aún mientras hablaba, sabía que sonaba vacío. Mi abuelo era muy centrado para explicaciones tan simples. Su propia preocupación aumentó, un pavor frío retorciéndose en su estómago. Le dijo que tuviera cuidado, que manejara despacio, que llegara seguro, pasara lo que pasara. Esa llamada, dijo después, se sintió pesada, como si estuviera hablando con alguien ya al borde de algo desconocido. No habló en la mañana siguiente. En lugar de eso, fue la policía. El teléfono sonó al amanecer, un sonido áspero y estridente que cortó el silencio de la casa. La abuela contestó, su corazón ya acelerado, un presagio más frío que cualquier lógica. La voz del policía era formal, sombría. «Había habido un accidente», dijo, pocas horas antes, en las primeras horas de la mañana. El tráiler del abuelo, un incidente de vehículo único, se había ido. El mundo se inclinó en su eje. La noticia pegó como un golpe físico, entumeciendo la mente y el alma, trayendo consigo un dolor inimaginable. El accidente había pasado a no más unos cientos de kilómetros de casa, casi al final de su viaje. Fue en un tramo largo y serpenteante de la carretera, conocido por sus curvas cerradas, pero nada que el abuelo no hubiera navegado miles de veces antes. El tráiler de alguna manera se había salido de la carretera, se desbarrancó y pegó contra un grupo de árboles. Era una escena de devastación total. La causa oficial fue vaga, una simple pérdida de control, pero para la abuela, para todos nosotros, los detalles parecían incompletos, insatisfactorios. Parecía un final que había sido escrito mucho antes. La investigación policial fue bastante directa. No encontraron señales de falla mecánica en el tráiler, ninguna evidencia de otro vehículo involucrado, ninguna indicación de drogas o alcohol en su sistema. Fue nomás una pérdida de control limpia e inexplicable. El reporte declaró que simplemente no pudo negociar la curva. Una frase seca y clínica que no ofrecía consuelo. Revisaron el área, entrevistaron a cualquiera que pudiera haber visto algo, pero no encontraron nada. El caso se cerró como un accidente trágico. Otro troquero cansado, tal vez durmiéndose al volante, o distraído por un segundo. Pero mi abuela, y después,
El resto de la familia nunca realmente aceptó esa explicación. Era muy experimentado, muy cuidadoso, para simplemente perder el control en una curva familiar, especialmente después de décadas manejando. No había neblina, ni hielo, ninguna condición adversa reportada esa noche. La falta de una causa clara y definitiva para el accidente nomás alimentó nuestras sospechas, nuestros miedos no dichos. Parecía que algo vital faltaba en la narrativa oficial, una pieza del rompecabezas que nadie podía articular, pero que todos sentían en sus huesos. Para nosotros, la familia, había nomás una explicación que tenía algún sentido, por más aterrorizante que fuera. Esa mujer de negro no era nomás una coincidencia extraña, era un presagio, un anuncio. Tal vez era una manifestación física de la mismísima muerte, acompañándolo en su último viaje, contando sus últimos kilómetros. La manera en que aparecía, desafiando la lógica y la distancia, observándolo con esa mirada silenciosa y perturbadora, no podía ser otra cosa. Se volvió la verdad susurrada de la familia, un cuento sombrío transmitido con reverencia y un escalofrío. No era un pensamiento reconfortante, para nada, pero daba un tipo de sentido sombrío a la falta de sentido de su muerte. Lo transformó de un mero accidente en algo más profundo, más destinado, más escalofriante. La mujer de negro se volvió indisolublemente ligada a su memoria. Una compañera silenciosa en su último viaje, una sombra que lo guió a su destino final. Parecía que el universo le había enviado una advertencia, una escolta personal al otro lado, y él, en su agotamiento y terror, finalmente sucumbió a su invitación silenciosa. A veces me quedo despierto en la noche, pensando en el abuelo y en su historia, y me pregunto, ¿fue realmente nomás fatiga extrema? ¿Una serie de coincidencias bizarras? ¿O realmente había algo más allá afuera, algo más allá de nuestra comprensión, que escogió revelársele en sus últimos días? La idea de que pudo haber sido visitado por una premonición de su propio fin, una figura silenciosa y sombría pacientemente esperándolo en cada curva, me hiela los huesos. Hace que el mundo parezca un poquito menos predecible, un poquito más misterioso y mucho más aterrador. Y todavía puedo escuchar su voz, tensa y llena de pavor, contándole a la abuela sobre la mujer de negro. Buenas noches. Me considero un tipo sencillo, chofer de tráiler desde hace más de 20 años, y he visto de todo en esta carretera aquí en México. Cosas buenas, malas, peligrosas, hasta unas raras que uno ni comenta para que no crean que se volvió loco. Pero hubo una noche, una en particular, que hasta hoy me quita el sueño y me hace cuestionar todo lo que creía que sabía. No es historia de pescador, ni cuento para meter miedo a los chamacos, lo juro. Es el tipo de cosa que vives y, por más que trates, no puedes encajar en ninguna lógica. Y por eso mismo, te queda carcomiendo por dentro, una duda constante, una cicatriz invisible en el alma. Siempre fui escéptico, con los pies en la tierra, nomás creo viendo, ¿sabe? Máquina descompuesta, llanta ponchada. Eso sí era problema real para mí. Pero lo que pasó esa madrugada me heló la espina de una manera que ningún susto en la carretera jamás pudo. Fue un escalofrío que vino de adentro, un terror helado que no tenía que ver con choque o falla mecánica. Hasta hoy, cuando pienso, siento un escalofrío que me sube por la nuca y me hace voltear por encima del hombro, aunque esté en casa. Es un recuerdo que se niega a desaparecer, martillando en mi cabeza, un enigma sin solución que me persigue. Era un martes, si no me equivoco, una de esas entregas que parecían no tener fin, kilómetros y más kilómetros. Venía cargado hasta el tope con suministros para una comunidad allá en la Sierra de Álvarez, más para el rumbo de Río Verde. La noche había caído pesada,
sin luna, y la carretera 57 por ahí era una alfombra negra, sin un carro siquiera pasando. El ronroneo del motor era la única compañía, y el silencio allá afuera era tan denso que parecía tragarse cualquier sonido. A veces, un animal cruzaba la pista, un bulto en la orilla, pero fuera de eso, era nomás yo y la oscuridad infinita. El café ya había perdido el efecto y los ojos empezaban a pesar un poquito, señal de que una parada era urgente. Allá adelante, en la inmensidad de la oscuridad, divisé las luces débiles de una de esas gasolineras ya en las afueras de San Luis. Un alivio recorrió mi cuerpo, la promesa de un café caliente y unos minutos para estirar las piernas y aclarar la mente. Ya conocía esa gasolinera, una de las pocas que se quedaban abiertas a esa hora, siempre una luz en la oscuridad. Reduje la velocidad, señalicé y metí el tráiler al patio, buscando un lugar decente para estacionarme. Estacioné el tráiler cerca de la bomba. La luz amarillenta del puesto apenas iluminaba el patio casi desierto. Me bajé, bostecé y fui a estirar las piernas, cuando noté una figura parada cerca del mostrador de la tienda de conveniencia. Era un muchacho, flaco, de unos 30 años, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, pareciendo aguardar algo o a alguien. Traía una chamarra de mezclilla desteñida y una gorra, y la forma en que estaba parado, tan inmóvil, me llamó la atención de inmediato. No parecía un cliente común, de esos que entran, agarran algo y se van. Tenía un aire de desamparo, de estar perdido. Me dirigí a la tienda pidiendo un café fuerte y unos churros calientitos, y mientras esperaba, observé al muchacho más de cerca. No se movía, ni volteaba a los lados, como si estuviera en trance, ajeno a todo alrededor. Fue entonces que el despachador, un señor que ya me conocía, comentó: «Ese ahí ya tiene un rato, no dice nada». Eso me dio un toque, una punta de preocupación. No era común que alguien se quedara así, tan apático, en una orilla de carretera. Pensé si no estaría con algún problema. Tal vez se le había descompuesto el carro, o estaba sin dinero para regresar. Terminé mi café, y viendo que el muchacho seguía igual, resolví acercarme, pensando que tal vez podría ayudar. «Buenas noches, amigo. ¿Todo bien por ahí? ¿Necesita algo?», le pregunté, tratando de sonar lo más amigable posible. Levantó la cabeza lentamente, y pude ver su cara. Estaba pálido, con ojeras hundidas, los ojos inyectados de cansancio. Pero lo que más me impresionó fue la ausencia de expresión. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo no estuviera. No me respondió, nomás asintió con la cabeza de forma casi imperceptible, un movimiento débil, sin vida. Intenté de nuevo. «¿Está esperando a Bentón? ¿Para dónde va? Si es para mi rumbo, le puedo echar la mano». La esperanza era que dijera algo, cualquier cosa, pero el silencio persistió, pesado y extraño. Nomás hizo un leve movimiento con la cabeza, indicando que aceptaba, y señaló vagamente hacia el sur. No habló ni una palabra, ni un gracias, nada. Nomás se dio la vuelta y empezó a caminar hacia mi tráiler. Esa actitud me dejó un poco aprensivo, pero la idea de dejar al muchacho ahí, en esa situación, me molestó más. Abrí la puerta del copiloto para él, y el muchacho se subió con una lentitud que parecía casi dolorosa, sin un sonido. Se acomodó en el asiento, viendo hacia adelante, los ojos fijos en la carretera oscura, sin parpadear mucho. El olor del desierto, que venía de afuera, entró un poco en la cabina, pero luego el ambiente se puso sofocante. Prendí el motor, acomodé el radio, tratando de romper el silencio que se había instalado, pero el silencio de él era más fuerte. Traté de platicar otra vez, nomás para ver si hablaba. «¿Para dónde va exactamente?». «La próxima ciudad grande en esa dirección es Matehuala, pero hay unos pueblitos antes». Ninguna respuesta, ni un gruñido, ni un movimiento de cabeza, nada.
Era como si estuviera hablando solo. La incomodidad empezó a crecer dentro de mí. Era la primera vez que agarraba a alguien tan extrañamente callado. Generalmente, la gente que pedía aventón andaba llena de historia, curiosa, o por lo menos hacía un esfuerzo para platicar. Pero él no. Era una pared de silencio, una presencia casi fantasmal ahí a mi lado, en el asiento del copiloto. Empecé a preguntarme si había hecho lo correcto en darle aventón a alguien que apenas reaccionaba a mi presencia. Los kilómetros fueron pasando y el silencio de él se volvió una carga pesada, casi palpable dentro de la cabina. Intenté unas veces más, ofreciéndole una botella de agua, preguntándole si tenía frío o hambre. Nomás movía la cabeza negativamente, de forma robótica, sin nunca quitar los ojos del parabrisas. Con cada intento frustrado, la sensación de que algo no estaba bien con ese cuate nomás aumentaba. Empezaba a sentir un frío en la panza, una intuición de que me había metido en una situación fuera de lo común. El miedo, que siempre controlaba bien en la carretera, empezó a arrastrarse en mis pensamientos, despacio, pero constante. Me cachaba volteando de reojo hacia él, tratando de descifrar el misterio de su quietud, de su palidez. La única luz que rompía la oscuridad de la cabina era la del tablero y de los faros, que rasgaban la neblina rala que empezaba a surgir. Era una neblina que parecía venir del suelo, y no del cielo, densa y baja, tragándose las señales de la carretera. El reloj en el tablero marcaba casi las 3 de la mañana, y la soledad de la carretera era casi opresiva a esa hora. Fue entonces que el celular de él, que estaba en su bolsa, empezó a vibrar insistentemente, llamando la atención. El aparato estaba sin sonido, nomás vibrando, pero la intensidad era tanta que el asiento llegaba a temblar. Lo miré esperando que agarrara el teléfono, pero siguió inmóvil, los ojos vacíos, fijos en la nada. «Amigo, su teléfono está sonando», le dije, tocándole el brazo ligeramente, tratando de sacarlo del sopor. No reaccionó. La vibración siguió, incesante, y la curiosidad me ganó. Pensé que podría ser una emergencia. Con la mano libre, agarré el celular de su bolsa, la pantalla iluminando su cara por un momento breve. Era una llamada de hermana Ana. Pensé en entregárselo, pero no daba señas de que lo fuera a agarrar. Resolví contestar, poniéndolo en altavoz, pensando que tal vez era alguien preocupado, queriendo noticias. «Diego, gracias a Dios, ¿estás vivo?». La voz de una mujer, desesperada, llenó la cabina. «Diego, respóndeme». Sentí un escalofrío. «¿Diego? Pero, ¿qué está pasando?», pensé, sin entender la urgencia en la voz de ella. La voz de la mujer siguió, embargada por el llanto, y el pavor se extendió por mí como un veneno helado. «Ay, Diego, mi hermano, ¿por qué hiciste eso? La policía acaba de hablar. Encontraron el carro. El accidente fue horrible. En la carretera 57, un poquito antes de la entrada a Villa de Reyes, hace como 2 horas. Nadie sobrevivió, Diego. Te fuiste, mi hermano, te fuiste». Sollozaba descontroladamente, y las palabras de ella eran como puñetazos en mi estómago. Mi mente se trabó, cerca de Villa de Reyes, hace 2 horas, y yo ahí, con Diego a mi lado, callado, parado. Fue cuando volteé la cabeza lentamente, viendo al pasajero a mi lado, y el terror puro me pegó de lleno. La cara de Diego, antes pálida y cansada, empezó a contorsionarse, las facciones derritiéndose, alargándose. La piel se puso gris, los ojos se hundieron en las cuencas, y una boca oscura y vacía se abrió en un silencio horripilante. Ya no era una cara humana, sino una masa deforme, un abismo de desesperación y muerte materializado ahí. El cuerpo de él empezó a parecer translúcido, como un humo denso desvaneciéndose en el aire enrarecido. El grito que salió de mi garganta fue pánico puro, un sonido gutural que no sabía que podía emitir. Mis manos se soltaron del volante por un instante y el tráiler,
La bestia de toneladas empezó a desviarse peligrosamente. La imagen de esa cara desfigurada, de ese vacío absoluto donde antes había un ser humano, me paralizó. Mi corazón latía descontroladamente en el pecho, pareciendo querer saltar para afuera. Tanta era la angustia. Perdí totalmente la noción de la carretera, de la velocidad, de todo. Era nomás el terror de ese momento, de esa visión espantosa. Traté de voltear el volante bruscamente, pero ya era tarde. El tráiler se fue para la derecha, sin control, hacia el acotamiento. El impacto fue violento, un madrazo seco que sacudió toda la cabina, aventando mi cuerpo hacia adelante. La oscuridad se tragó todo, y el sonido de metal retorcido y vidrio haciéndose pedazos fue lo último que escuché antes de desmayarme. Después de eso, nomás un zumbido distante, la sensación de caída y la certeza de que nunca más sería el mismo. La conciencia se desvaneció y me sumergí en el vacío, llevado por el shock y el terror de un encuentro inexplicable. Desperté con la luz fuerte de una linterna en mi cara y voces distantes, pero nítidas, alrededor mío. «Señor, ¿está bien? ¿Me puede escuchar?». Un paramédico preguntaba, con la voz calmada pero firme. Traté de moverme, pero un dolor agudo en la cabeza me hizo gemir. Miré alrededor, confundido, tratando de entender qué había pasado. Estaba acostado en el suelo, fuera del tráiler, que estaba volcado, con el frente abollado y partes regadas en la pista. «¿Dónde está él? ¿El pasajero?», pregunté, la voz débil y ronca, todavía bajo el efecto del shock. El paramédico me miró después al otro, con una expresión de extrañeza. «Pasajero, no había nadie más aquí, señor. Usted estaba solo». Eso me heló hasta los huesos. No, había un hombre, un muchacho llamado Diego. Le di aventón en la gasolinera. Se volvieron a ver. Después el paramédico respondió con un tono de quien lidia con confusión postraumática. «Señor, no encontramos a nadie más que a usted en los escombros. Absolutamente nadie». Insistí, desesperado, tratando de probarme a mí mismo que no estaba loco, que él había estado ahí. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor, cuestionamientos y una búsqueda incesante por respuestas. En el hospital, con el cuerpo adolorido y la mente hecha pedazos, recibí la confirmación que parecía irreal. La policía realmente había encontrado un carro accidentado en la carretera 57, cerca del desvío a Villa de Reyes. El único ocupante era un joven llamado Diego, y había fallecido en el lugar del accidente, según los legistas. Lo más aterrador es que el accidente de él ocurrió aproximadamente 2 horas antes de mi encuentro con él en la gasolinera. Mi familia y los policías me dijeron que debía haber alucinado por el cansancio y el impacto del choque. Pero ¿cómo podría haber alucinado con una conversación, un silencio, un teléfono sonando y una voz en la línea? ¿Cómo podría haber alucinado con la presencia de alguien en mi tráiler? Alguien que describí en detalles antes de saber quién era. Hasta hoy, cuando agarro la carretera de noche, siento un escalofrío en la espina y volteo al asiento del copiloto. No hay explicación lógica para lo que pasó. No hay cómo encajar los hechos en la realidad que conocemos. ¿Y qué realmente pasó esa noche? Nunca lo sabré. Nomás sé que no estaba solo. Mi nombre es Roberto, y desde hace 10 años ruedo las carreteras de México de norte a sur. Ya he visto de todo un poco en estas carreteras: accidentes, tormentas, gente rara en las gasolineras. Pero lo que me pasó en un viaje en marzo del año pasado todavía me tiene inquieto hasta hoy. Estaba haciendo una ruta que ya conocía bien, saliendo de Tijuana con destino a Mérida. Era una carga de electrónicos, nada del otro mundo, no más que el plazo estaba apretado. Tenía que rodar casi directo, parando nomás para descansar lo mínimo obligatorio. La carretera estaba buena,
El tiempo también. Entonces pensé que sería otro viaje tranquilo. ¿Cómo estaba equivocado? A veces todavía despierto de madrugada pensando en esos 3 días. El viaje empezó normal, como siempre. Salí de Tijuana el lunes en la mañana, después de checar la carga y hacer la revisión del tráiler. El motor estaba ronroneando derechito, las llantas al día, combustible completo. Era uno de esos viajes que uno hace en automático, conoce cada curva, cada gasolinera, cada caseta de peaje. Mi idea era llegar a Mérida el jueves en la mañana, entregar la carga y regresar el mismo día. Había hecho esa ruta unas 50 veces, siempre sin problema. El radio estaba tocando unas rancheras, el aire acondicionado funcionando bien. Todo perfecto de más, pensándolo bien ahora. Debería haber desconfiado cuando las cosas están yendo demasiado bien. Fue el segundo día, ya pasando por San Luis Potosí, que empecé a notar algo raro. Estaba manejando desde hacía unas 6 horas seguidas. El sol ya se estaba metiendo sobre el altiplano y miré en el espejo del lado del copiloto. Por un segundo, juro que vi una sombra en el asiento del copiloto. No era reflejo de nada, porque el sol estaba del otro lado. Era como si hubiera alguien sentado ahí, pero cuando miré directo al asiento, no había nada. Moví la cabeza, parpadeé varias veces. Debía ser cansancio, pensé. Ya me había pasado antes de ver cosas en el rabillo del ojo cuando estaba mucho tiempo en la carretera. Pero esa sombra parecía diferente, más sólida. Seguí manejando, tratando de no pensar en eso. Traté de concentrarme en la carretera, en el radio, en cualquier cosa que me quitara la atención de ese espejo. Cambié de estación, abrí un poquito la ventana para que entrara el aire seco del desierto potosino. Hasta le hablé a mi esposa en Guadalajara. Platiqué unos 15 minutos sobre cosas de la casa, sobre los chamacos. Eso siempre me tranquiliza, escuchar su voz. Cuando colgué me sentía mejor, más centrado. Debía haber sido cansancio nomás. Estaba manejando desde hacía mucho tiempo. Resolví que en la próxima ciudad grande iba a parar para cenar y descansar un rato. No valía la pena forzar la máquina y acabar haciendo una tontería en la carretera. Seguridad siempre primero, como mi papá siempre decía. Pero en el fondo, yo sabía que no era nomás cansancio. Cuando oscureció de a de veras, prendí las luces y seguí rodando por la carretera federal. La carretera estaba vacía, nomás yo y algunos otros tráileres de vez en cuando. Fue ahí que miré otra vez en el espejo y casi pierdo el control del volante. La sombra estaba ahí, clara como el día. Tenía forma de persona, sentada en el asiento del copiloto, como si estuviera viendo hacia adelante. No era una mancha o reflejo, era una silueta humana bien definida. Mi corazón se disparó, las manos empezaron a sudar. Miré directo al asiento y no había nada, pero en el espejo la sombra seguía ahí. Respiré hondo, traté de calmarme. Tal vez era algún problema en el espejo, alguna suciedad o defecto que estaba creando esa ilusión, pero allá en el fondo yo sabía que no era eso. Fue cuando empezaron los susurros. Al principio pensé que era el radio con estática, o tal vez el viento entrando por alguna rendija. Pero cuando puse atención, me di cuenta de que eran voces bajitas, como si alguien estuviera platicando muy bajo a mi lado. No podía entender las palabras, parecía hasta que eran en algún dialecto indígena de la región. Era un murmullo constante, a veces más alto, a veces casi imperceptible. Apagué el radio para estar seguro y los susurros siguieron. Se me erizó toda la piel. Sentí un frío en la panza que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Aceleré un poquito, queriendo llegar luego a la próxima gasolinera. Necesitaba parar, salir de la cabina, respirar aire puro y entender qué me estaba pasando. Cuando vi las luces de la Pemex adelante, fue como ver un oasis en el desierto.
Me estacioné en el área de los tráileres, apagué el motor y me quedé unos minutos parado, no más respirando. El silencio era total ahora, ningún susurro, nada. Salí de la cabina y caminé un rato, estirando las piernas y tratando de relajarme. Fui hasta la tiendita, pedí un café bien fuerte y unos tacos. El despachador era un muchacho joven, simpático. Platicamos sobre la carretera, el movimiento, todo muy normal, muy real. Empecé a pensar que había sido nomás cansancio, estrés del viaje, tal vez estaba necesitando unas vacaciones. Cuando terminé de comer, me sentía mucho mejor. Regresé al tráiler decidido a continuar el viaje normalmente, pero cuando abrí la puerta de la cabina, me llevé un susto. El asiento del copiloto estaba con unas marcas raras, como si alguien se hubiera sentado ahí con ropa sucia o mojada. Eran marcas oscuras, medio borrosas, exactamente en la forma de una persona sentada. Pasé la mano en la tapicería y estaba seca, pero las marcas estaban ahí, bien visibles. No eran marcas viejas, porque siempre mantengo el tráiler limpio. Y en la mañana, cuando salí de Tijuana, el asiento estaba impecable. Sentí un escalofrío subirme por la espina. Agarré un trapo y traté de limpiar, pero las marcas no se quitaban. Era como si hubieran penetrado en la tela. Me quedé parado ahí, viendo esas marcas, tratando de encontrar una explicación lógica. No pude. Aún así, resolví continuar el viaje. No podía quedarme ahí toda la noche por unas marcas en el asiento. Tenía un plazo que cumplir, una carga que entregar. Prendí el motor y regresé a la carretera, pero ahora estaba más tenso, más atento a cualquier cosa rara. La sombra en el espejo siguió ahí, y los susurros regresaron en cuanto agarré la pista. Traté de ignorar, concentrarme en manejar, pero era imposible. Era como tener un pasajero invisible que no paraba de platicar bajito. Con cada kilómetro que pasaba, me ponía más nervioso. Empecé a manejar más despacio, con más cuidado. No quería que pasara nada por culpa de mi distracción. La carretera, que siempre fue mi segunda casa, ahora parecía un lugar extraño y amenazador. Durante el resto del viaje, la presencia se quedó conmigo todo el tiempo. A veces los susurros paraban por algunas horas, pero la sombra en el espejo nunca desaparecía. Traté de todo. Cambié la posición del espejo, lo limpié varias veces, hasta traté de taparlo con un trapo. Pero cuando miraba de reojo, siempre veía esa silueta sentada a mi lado. Paré en 2 gasolineras más durante el viaje, siempre esperando que cuando regresara al tráiler todo estuviera normal. Pero las marcas en el asiento se ponían cada vez más oscuras, y la sensación de tener compañía nunca me abandonaba. Dormí muy mal en las paradas obligatorias, siempre despertando con la sensación de que alguien me estaba observando. Fue el viaje más largo de mi vida. Empecé a crear teorías sobre qué podría ser aquello. Tal vez era el alma de alguien que murió en la carretera y se quedó perdida, buscando un aventón para el otro lado. O tal vez era algún tipo de entidad que se alimentaba del miedo de los viajeros solitarios. Ya había escuchado historias de otros traileros sobre cosas raras en la carretera, especialmente en esa región de San Luis Potosí, donde hay mucho misticismo indígena. Siempre pensé que eran leyendas, historias para asustar novatos. Ahora ya no estaba tan seguro. Pensaba también si no sería algún tipo de maldición, si no había hecho algo para atraer aquello. Pero no podía acordarme de nada diferente que hubiera pasado. Era nomás otro viaje de rutina que se volvió pesadilla. Hasta hoy no sé qué era aquello. Logré entregar la carga en Mérida el jueves, como estaba planeado. Pero durante toda la descarga, me quedé viendo la cabina del tráiler, esperando ver algo. Las marcas en el asiento todavía estaban ahí, bien visibles. El personal de la empresa que recibió la carga notó que estaba medio raro. Preguntaron si estaba todo bien. Dije que sí, que era nomás cansancio del viaje, pero por dentro estaba hecho pedazos. No podía parar de pensar en esos 3 días, en la sombra, en los susurros. Cuando terminaron de descargar,
Me quedé unos minutos parado en el patio de la empresa, viendo el tráiler. Por primera vez en 10 años, no quería subirme otra vez. No quería hacer el viaje de regreso, pero no tenía opción. El viaje de regreso fue diferente. La sombra todavía estaba ahí, pero los susurros eran menos frecuentes. Era como si la entidad estuviera más débil o tal vez satisfecha por haber llegado donde quería. No sé explicar bien, pero la sensación era de que se estaba despidiendo. Cuando llegué otra vez a San Luis Potosí, en el mismo tramo donde todo empezó, miré en el espejo y la sombra estaba más débil, casi transparente. Los susurros pararon completamente. En la mañana siguiente, cuando desperté en la gasolinera donde paré para descansar, miré en el asiento del copiloto y las marcas habían desaparecido. La tapicería estaba limpia, como si nunca hubiera pasado nada, pero yo sabía que había pasado. Mi memoria estaba demasiado clara para haber sido nomás un sueño o alucinación. Desde entonces, nunca más pude hacer un viaje largo sin ponerme tenso. Cada vez que miro en el espejo del copiloto, mi corazón se acelera un poquito. Cada ruido raro en la cabina me pone alerta. La carretera que siempre fue mi pasión, ahora tiene un sabor diferente, una sensación de que cualquier cosa puede pasar. Platiqué con otros traileros sobre esto, y algunos me contaron historias parecidas, especialmente los que pasan por San Luis Potosí. Parece que no soy el único que ya pasó por algo así, pero la mayoría prefiere no hablar del tema, como si hablar pudiera atraer esas cosas de vuelta. Los entiendo perfectamente. A veces es mejor dejar algunos misterios sin explicación, pero nunca voy a olvidar esos 3 días y esa sombra que viajó conmigo. Mi nombre es Aurelio, tengo 60 años. Trabajo toda la vida con la tierra, criando ganado y sembrando maíz y frijol en estas tierras áridas cerca de la Sierra de Álvarez. Siempre fui hombre de fe, pero nunca creí mucho en esas historias de espantos que la gente cuenta por aquí. Hasta ese día maldito. Era julio de 2021, época de lluvias pesadas. Esperanza estaba embarazada de 6 meses de nuestro tercer hijo, y nuestros pequeños Miguelito de 8 años y Lupita de 5 estaban en casa porque las clases habían parado por la pandemia. El arroyo que pasa cerca del rancho estaba lleno, bajando agua lodosa y furiosa de la sierra. Siempre les advertía a los chamacos que no se acercaran cuando estaba así, pero chamaco es chamaco, ¿no? Ese día, yo estaba arreglando una cerca que se había caído con el viento, cuando escuché a Lupita gritando desesperada allá del lado de la casa. Solté todo y corrí, el corazón ya disparado porque sabía que algo estaba muy mal. Cuando llegué, vi a mi hija señalando hacia el arroyo, llorando y gritando, «Papá, Miguelito se cayó». Mi mundo se vino abajo en ese segundo. Me aventé al agua sin pensarlo 2 veces, aunque sabía el peligro. La corriente estaba violenta, cargando ramas y piedras, pero no podía pensar en nada más que encontrar a mi hijo. Esperanza llegó corriendo, embarazada y desesperada, gritando el nombre de Miguelito. Buscamos por horas, yo y algunos vecinos que vinieron a ayudar. Cuando finalmente encontramos su cuerpo, ya era demasiado tarde. Estaba atorado entre unas piedras, unos 200 metros río abajo. Nunca voy a olvidar el peso de él en mis brazos cuando lo saqué del agua, mojado y frío como hielo. Esperanza se desmayó cuando me vio llegando con él, y Lupita no paraba de llorar, preguntando por qué el hermanito no despertaba. Fue el peor día de mi vida, sin duda alguna. Como vivimos lejos del pueblo y no teníamos cómo llevar el cuerpo hasta el panteón de Río Verde ese día por las lluvias, decidimos enterrar a Miguelito aquí mismo en el rancho, debajo del mezquite grande que siempre daba sombra en el patio. Es tradición antigua por aquí, cuando la familia queda muy lejos del pueblo. Cavé la fosa con mis propias manos,
llorando cada palada de tierra. Esperanza apenas podía mantenerse en pie y yo tenía miedo de que perdiera al bebé también. Hicimos una ceremonia sencilla, nomás nosotros tres y algunos vecinos que lograron llegar. Lupita puso unos dibujos que había hecho para el hermano dentro de una cajita de madera y los enterramos juntos. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. La casa parecía demasiado vacía, demasiado silenciosa, aunque con la lluvia pegando en el techo de lámina. Los días siguientes fueron un infierno. Esperanza apenas comía, nomás lloraba y se agarraba la panza, preocupada por el bebé. Yo trataba de mantener la rutina, cuidar a los animales, pero era como si una parte de mí hubiera muerto junto con Miguelito. Lupita era la que más me preocupaba, porque no entendía bien lo que había pasado. Se quedaba preguntando cuándo iba a regresar el hermanito para jugar con ella, y yo no sabía qué responder. Trataba de explicarle que se había ido al cielo, pero estaba muy chiquita para entender. La casa se puso pesada, ¿sabe? Ese tipo de tristeza que se pega en las paredes y no se quita. Esperanza empezó a tener contracciones falsas, y yo me quedaba espantado pensando que iba a perder a ella y al bebé también. Fueron semanas muy difíciles, muy oscuras. Fue como 2 semanas después del entierro que Lupita empezó a decir cosas raras. Decía que Miguelito estaba en la cocina, pidiendo tortillas calentitas como siempre hacía cuando llegaba de la escuela. Al principio, pensé que era nomás su manera de lidiar con la nostalgia, cosa de chamaca. Pero insistía. Decía que lo había visto de verdad, sentado en el banquito donde siempre se sentaba a comer. Lo que me puso un frío en la panza fue cuando dijo que Miguelito estaba diferente, que tenía un ojo azul y otro prieto. Mi hijo tenía los 2 ojos cafés, como yo y Esperanza. Traté de no darle mucha importancia, pero eso se me quedó martillando en la cabeza. Los chamacos no inventan ese tipo de detalles, ¿no? Empecé a ponerle más atención a lo que decía, y me di cuenta de que siempre miraba hacia la cocina con una sonrisa, como si realmente estuviera viendo a alguien ahí. Una noche estaba acostado al lado de Esperanza, que finalmente había logrado agarrar el sueño después de mucho trabajo, cuando escuché vocecitas bajitas viniendo del cuarto de al lado. Eran voces de chamacos platicando, y una de ellas la reconocí al tiro. Era la voz de Miguelito. Se me heló la sangre. Me levanté despacito para no despertar a Esperanza y caminé hasta la puerta del cuarto. Las voces pararon en la misma hora, como si supieran que estaba escuchando. Abrí la puerta y vi a Lupita dormida solita en la cama, respirando tranquila. Me quedé ahí parado unos minutos, esperando escuchar algo, pero nomás había el silencio de la madrugada. Regresé al cuarto pensando que había sido cosa de mi cabeza, que el luto me estaba haciendo imaginar cosas. Pero en el fondo, yo sabía que había escuchado esas voces. Esperanza también había escuchado, porque al día siguiente me preguntó si había oído a los chamacos platicando durante la noche. En los días siguientes, las cosas se fueron poniendo más raras. Lupita empezó a jugar sola en el cuarto, pero hablaba como si tuviera a alguien con ella. Me quedaba escuchándola reírse y platicar, y a veces hasta escuchaba una segunda voz respondiendo, más bajita, pero ahí estaba. Esperanza también se dio cuenta, y nos quedamos los dos observando a nuestra hija, tratando de entender qué estaba pasando. Una tarde, resolví espiar por la rendija de la puerta para ver con quién estaba jugando Lupita. Lo que vi me dejó sin aire. Había una sombra oscura en el rincón del cuarto, medio agachada, que se movía junto con Lupita. No pude ver bien qué era, pero definitivamente no era normal. Mi corazón se disparó, y cuando abrí la puerta de una vez, ya no había nada ahí. No más Lupita, que me miró con cara de susto y preguntó por qué había espantado a Miguelito. En esa hora, supe que algo muy malo estaba pasando en mi casa.
Fue en la tarde siguiente que todo cambió para siempre. Había ido hasta el corral para darle agua al ganado, cuando escuché a Lupita riéndose fuerte en su cuarto. Era esa risa sabrosa de chamaco jugando que hacía semanas no escuchaba. Por un segundo, mi corazón hasta se alegró pensando que se estaba mejorando del luto. Pero cuando me acerqué a la ventana del cuarto para echar un vistazo, lo que vi me hizo temblar de las piernas. Lupita estaba sentada en el suelo, jugando a la casita con sus muñecas, pero del otro lado había una cosa, una criatura que no era mi hijo. Era oscura, sin pelo, parecida a un coyote, pero con la cabeza medio humana, medio animal. La cosa estaba agachada, imitando los movimientos de Lupita, como si realmente estuviera jugando con ella. Cuando la criatura volteó la cabeza hacia mí, vi esos ojos que Lupita había descrito. Uno azul y otro negro, brillando de una manera que me dio náuseas. Me quedé paralizado por unos segundos, sin poder procesar lo que estaba viendo. La criatura me encaró por un momento que pareció una eternidad, y después se arrastró rápidamente para debajo de la cama de Lupita, haciendo un ruido raro, como si estuviera gruñendo bajito. Lupita ni se dio cuenta de nada, siguió jugando normalmente, hablando sola como si todavía tuviera a alguien ahí. Entré al cuarto con las piernas bamboleándose, tratando de mantener la calma para no asustar a mi hija. Lupita, mija, ¿con quién estabas jugando?, le pregunté, la voz temblando. Me miró con esos ojitos inocentes y dijo, «Con Miguelito, papá. Estaba aquí ahorita, pero se escondió cuando llegaste». Miré debajo de la cama y no vi nada, pero sentí un olor raro, medio agrio, medio de animal mojado. En esa hora, supe que necesitábamos salir de ahí inmediatamente. Agarré a Lupita en brazos y corrí para adentro de la casa, gritándole a Esperanza. Estaba en la cocina preparando la cena y se asustó cuando me vio desesperado. «Vámonos ahorita mismo», grité, sin poder explicar bien lo que había visto. Esperanza me miró como si me hubiera vuelto loco, pero cuando vio mi cara, entendió que algo muy serio estaba pasando. Empecé a echar nuestras cosas en una maleta vieja, las manos temblando tanto que apenas podía doblar la ropa. Esperanza, aunque embarazada y confundida, me ayudó a arreglar las cosas de los chamacos. Lupita se quedaba preguntando por qué nos íbamos, si Miguelito se iba a quedar solo. Cada vez que decía su nombre, sentía un escalofrío subirme por la espina. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esa criatura horrible jugando con mi hija, como si fuera la cosa más normal del mundo. Preparé el burro para cargar a Esperanza, porque no aguantaría la caminata hasta Río Verde en la condición que estaba. El sol ya se estaba metiendo cuando salimos del rancho, y yo volteaba para atrás cada pocos metros, con miedo de ver a esa cosa siguiéndonos. Lupita lloraba, diciendo que quería regresar a buscar a Miguelito, y eso me partía el corazón porque sabía que no entendía que aquello no era su hermano. La caminata hasta la casa de la mamá de Esperanza fue una pesadilla. Cada ruido en el monte, cada sombra que se movía con el viento, me hacía brincar del susto. Esperanza iba callada, agarrándose la panza y confiando en mí, aunque sin entender completamente lo que estaba pasando. Cuando finalmente llegamos a la casa de la suegra, ya era noche cerrada, y yo estaba exhausto, pero aliviado por haber sacado a mi familia de ese lugar. Doña Carmen, mi suegra, nos recibió preocupada, viendo nuestro estado desesperado. Le conté lo que había visto, y no dudó ni por un segundo. Es una mujer sabia, conoce las tradiciones antiguas de la región, y me dijo que ya había escuchado hablar de seres que se aprovechan del dolor de las familias para meterse en las casas. Esos no son espíritus de los muertos, Aurelio, me explicó. Son otras cosas, cosas malas que se hacen pasar por nuestros seres queridos. Al día siguiente, llamó a 2 de mis primos y a una curandera conocida de ella, doña Remedios, una señora muy respetada en el pueblo.
Le explicamos la situación y aceptó ir con nosotros hasta el rancho para hacer una limpia. Dijo que era urgente, porque esas criaturas pueden ponerse más fuertes si no las corren luego. Regresamos al rancho a la mañana siguiente, yo, mis primos, doña Remedios y doña Carmen. Esperanza se quedó descansando con Lupita en la casa de la suegra. Cuando llegamos ahí, la casa tenía un olor horrible, ese mismo olor agrio que había sentido en el cuarto. Doña Remedios trajo agua bendita, copal y unas hierbas que ella misma preparaba. Empezó a bendecir toda la casa, cuarto por cuarto, rezando en voz alta y quemando el copal. Cuando llegamos al cuarto de Lupita, se paró en la puerta e hizo una cara de asco. «Aquí está muy cargado», dijo. «Esta cosa estuvo aquí mucho tiempo». Bendijo el cuarto con más intensidad, echó agua bendita debajo de la cama y en todos los rincones. El olor fue mejorando de a poquito y sentí como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Doña Remedios también le hizo una limpia a Lupita cuando regresamos a la casa de la suegra. Le pasó un huevo por todo el cuerpo, rezando y pidiendo protección. Después quebró el huevo en un vaso con agua, y la clara se quedó toda turbia, con unas formas raras. La niña estaba muy pegada a esa cosa, explicó, pero ya está limpia. Platicó con Lupita de una manera muy cariñosa, explicándole que el hermanito ya estaba en el cielo con Diosito, y que la cosa que había visto no era él. Lupita escuchó todo calladita, y después preguntó si el Miguelito de verdad estaba bien en el cielo. Doña Remedios le aseguró que sí, que estaba feliz y cuidando a la familia desde allá arriba. Fue la primera vez en semanas que vi a mi hija sonreír de verdad, sin esa mirada espantada que había desarrollado. 2 semanas después, Esperanza dio a luz a un niño sano, que llamamos Ángel. El parto fue tranquilo, y el bebé nació fuerte, llorando fuerte. Fue como si la vida estuviera regresando a nuestra familia después de tanto sufrimiento. Decidimos que Esperanza y los chamacos se quedarían viviendo en la casa de la suegra, por lo menos por un tiempo, mientras yo iba y venía del rancho para cuidar a los animales. Nunca más pude dormir solo ahí. Siempre llevaba a uno de mis primos conmigo, o regresaba al pueblo antes de que oscureciera. La casa nunca más fue la misma después de aquello. Aunque con la limpia de la curandera, sentía que algo había cambiado para siempre en ese lugar. El mezquite donde enterramos a Miguelito siguió ahí, y siempre rezaba un Ave María cuando pasaba cerca, pidiendo protección para mi hijo y para que descansara en paz. Pasaron algunos meses, y yo pensaba que todo había regresado a la normalidad. Lupita ya no hablaba de ver a Miguelito y parecía una chamaca feliz otra vez, jugando con el hermanito recién nacido. Esperanza se estaba recuperando bien del parto, y yo hasta había empezado a pensar en traer a la familia de vuelta al rancho. Pero una tarde, cuando estaba solo ahí cuidando al ganado, pasó algo que me hizo entender que esa cosa nunca se había ido de verdad. Estaba sacando agua del pozo cuando escuché pasitos chiquitos corriendo atrás de mí. Volteé rápido, pensando que algún chamaco del vecino había venido a jugar, pero no había nadie. Los pasos pararon en la misma hora. Me quedé ahí parado, poniendo atención, y entonces escuché una risita bajita, igual a la de Miguelito. Se me heló la sangre porque sabía que no era mi hijo. Era esa cosa otra vez. Empecé a rezar en voz alta, pidiendo protección, y los ruidos pararon. Terminé mi trabajo corriendo y me salí de ahí antes de que se metiera el sol. Pero en los días siguientes, siempre que regresaba al rancho, algo raro pasaba. A veces eran huellas chiquitas en la tierra alrededor de la casa, huellas que no eran de chamaco ni de animal conocido. Otras veces encontraba las herramientas en lugares donde no las había dejado, o escuchaba ruidos dentro de la casa cuando estaba en el corral. Una vez encontré la puerta del cuarto de Lupita abierta, siendo que siempre dejaba todo cerrado cuando me iba.
Entré al cuarto y sentí ese olor agrio otra vez, más débil que antes, pero ahí estaba. En la pared había unas marcas raras, como si alguien hubiera arañado con uñas o garras. En esa hora decidí que ya no iba a regresar solo al rancho. Platiqué con Esperanza sobre vender el lugar y mudarnos definitivamente a Río Verde. Estuvo de acuerdo al tiro. Dijo que tampoco se sentía segura con la idea de regresar para allá. Pero encontrar comprador para un rancho donde había pasado una muerte no era fácil. La gente de la región es supersticiosa y la historia de lo que nos había pasado ya se había regado. Algunos vecinos hasta comentaban que habían visto luces raras en nuestra casa durante la noche, cuando estaba vacía. Otros decían que escuchaban llanto de chamaco viniendo de ahí. Yo no dudaba de nada de eso. Esa cosa se había apegado al lugar, o tal vez a la tumba de Miguelito, y no se quería ir. Seguí yendo ahí nomás cuando era absolutamente necesario, siempre acompañado, siempre rezando, siempre saliendo antes de que oscureciera. Fue mi primo Javier quien finalmente me convenció de dejar de ir al rancho. Había ido conmigo una tarde para buscar unas herramientas que se me habían olvidado, y cuando estábamos saliendo, vio una sombra moviéndose en la ventana del cuarto de Lupita. «Aurelio, esa cosa todavía está ahí», me dijo, la voz temblando. «No deberías regresar más. Tenía razón. No valía la pena arriesgar mi seguridad o la de mi familia por unos animales y un pedazo de tierra. Vendí el ganado a un vecino por un precio bajo, agarré nomás lo más importante de la casa y abandoné el rancho para siempre. Dejé las llaves con el padre de Río Verde. Le dije que hiciera lo que creyera mejor con el lugar. Nunca más regresé ahí, ni quiero regresar. Hoy, 3 años después, todavía vivo en Río Verde con mi familia. Ángel está creciendo fuerte y sano. Lupita va bien en la escuela y nunca más habló de ver al hermano. Esperanza se embarazó otra vez el año pasado y ahora tenemos una niña chiquita, la Esperancita. La vida siguió adelante, pero nunca olvidé lo que pasó en ese rancho. A veces, cuando paso por la carretera que lleva para allá, veo la casa a lo lejos, abandonada y medio caída. Dicen que nadie puede vivir ahí, que las familias que han tratado siempre salen corriendo después de pocos días. Algunos hablan que todavía escuchan llanto de chamaco durante la noche. Otros juran que vieron una figura chiquita jugando en el patio, cerca del mezquite donde enterré a mi hijo. No sé si es verdad, pero tampoco quiero saber. Lo que más me espanta hasta hoy es pensar en cuánto tiempo esa cosa se quedó jugando con Lupita, haciéndose pasar por su hermano. ¿Cuántas veces platicó con esa criatura pensando que era Miguelito? ¿Qué tipo de influencia pudo haber tenido en mi hija? Doña Remedios dijo que Lupita estaba limpia después de la limpia, pero siempre me quedo observándola, buscando señales de que algo se quedó. Por suerte, parece una chamaca normal, feliz, sin traumas aparentes. Pero sé que se acuerda de todo, porque a veces me pregunta sobre el Miguelito diferente que jugaba con ella. Siempre cambio de tema, no quiero que se quede pensando en eso. El padre de Río Verde me dijo que mandó bendecir el rancho varias veces, pero que la cosa siempre regresa. Cree que tiene que ver con el hecho de que enterramos a Miguelito ahí, que eso creó algún tipo de conexión que atrae a esas entidades. Sugirió que exhumáramos el cuerpo y lo lleváramos al panteón de la ciudad, pero no tengo valor. Mi hijo está descansando en paz debajo de ese mezquite y no quiero molestarlo. El problema no es él, es esa otra cosa que se aprovechó de nuestro dolor para meterse en nuestra vida. Doña Remedios me explicó que esos seres se alimentan del sufrimiento de las familias, que imitan a los muertos para lograr quedarse cerca de los vivos. Por eso es que la criatura tenía esos ojos raros, no podía copiar a mi hijo perfectamente. Era noviembre de 2019 cuando me mudé a ese departamento en la calle Zaragoza,
en San Luis Potosí. El edificio era uno de esos antiguos, con fachada de cantera rosa ya desgastada por el tiempo, y quedaba a no más 3 cuadras de la Plaza de Armas. Tenía 23 años y finalmente había conseguido mi primer trabajo estable como asistente administrativo en una oficina de contabilidad en la Avenida Carranza. El sueldo era modesto, pero suficiente para pagar ese departamento de 2 cuartos que, aunque viejo, tenía cierto encanto decadente. Las paredes gruesas mantenían el calor afuera durante el día, pero en la noche el silencio era casi opresivo. Los primeros días fueron normales. El departamento olía a muebles antiguos y limpieza barata, una mezcla de desinfectante y polvo acumulado. La cocina tenía azulejos verdes de los años 70, algunos ya despostillados, y el refrigerador hacía un ruido estridente cada vez que prendía el motor. Me acostumbré rápido a los ruidos del edificio. El perro del vecino del tercer piso que ladraba a las 6 de la mañana, el viejito del departamento 5 que tosía sin parar, el ruido de las tuberías cuando alguien del piso de arriba usaba la regadera. Era la vida normal de cualquier edificio viejo. Fue en la segunda semana que empecé a notar algo mal. Cierta noche, ya casi me estaba durmiendo cuando escuché un sonido diferente. No eran las tuberías o el viento pegando en la ventana. Eran pasos en el pasillo. Pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando con cuidado para no ser escuchado. Dejé de respirar por un instante, escuchando atentamente. Los pasos pararon exactamente enfrente de mi puerta. Mi corazón se aceleró. Me quedé acostado en la cama, completamente inmóvil, esperando que el sonido siguiera o desapareciera. Después de un minuto que pareció una eternidad, los pasos empezaron otra vez, alejándose despacito. Respiré aliviado, convencido de que era nomás un vecino trasnochador. Pero al día siguiente pasó lo mismo, y al otro, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre cuando ya casi me estaba durmiendo. Empecé a ponerle más atención. Los pasos no eran al azar. Siempre venían del final del pasillo, paraban en mi puerta y después se regresaban, como si alguien estuviera checando si todavía estaba despierto. Una noche decidí hacer la prueba. Fingí estar dormido, respirando hondo y parejo. Los pasos se acercaron como siempre, pero esta vez, después de pararse en mi puerta, escuché un sonido bajito, casi imperceptible. Era un rasguño en la madera, como si alguien estuviera pasando las uñas despacito por la superficie. Se me heló la sangre. No era un ruido normal del edificio. Era algo, o alguien, tratando de llamar mi atención. Me levanté despacito, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar del otro lado. Llegué a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, iluminado nomás por la luz amarillenta del foco al final del hall. Pero el aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar en esa época del año. Al día siguiente, le pregunté al vecino del departamento de al lado si también escuchaba cosas raras en la noche. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Tú también estás escuchando?, me preguntó bajando la voz. A veces, parece que hay alguien caminando en el pasillo, pero cuando abro la puerta, no hay nadie. Fue cuando me di cuenta de que no estaba imaginando cosas. Decidí entonces hacer un experimento. Puse un pedazo de cinta adhesiva en la parte de abajo de la puerta, bien en el marco, para ver si alguien la abría durante la noche. A la mañana siguiente, la cinta estaba intacta, pero esa misma noche escuché algo nuevo, un susurro viniendo del baño. Era tan bajito que casi no podía distinguir, pero parecía una voz ronca repitiendo algo como «¿Estás viendo?», en español. Cuando prendí la luz, no había nadie ahí. La paranoia empezó a consumirme. Llegué a dormir con un cuchillo de cocina debajo de la almohada, algo que nunca había hecho antes.
Cierta madrugada, desperté con la clara sensación de que alguien estaba sentado en la orilla de mi cama. No vi nada, pero sentí el colchón hundirse, como si un peso estuviera presionando contra mí. Me quedé completamente inmóvil, con los músculos tensos, hasta que la sensación desapareció solita. Al día siguiente, resolví grabar lo que pasaba. Puse mi celular a grabar audio durante la noche, dejándolo en la mesa de la sala. Cuando escuché la grabación en la mañana, se me revolvió el estómago. Además de los pasos y los rasguños, había una respiración pesada que no era la mía. En un momento, una voz susurró claramente: «¿Por qué no me ves?». Borré el archivo en la misma hora. Empecé a investigar sobre el edificio y descubrí que, en los años 80, un hombre había muerto ahí mismo, en mi departamento. Decían que era solitario y que nadie supo de su muerte hasta semanas después, cuando el olor se volvió insoportable. No había registros de cómo murió, pero los vecinos más antiguos decían que no estaba solo en esos últimos días. Empecé a evitar estar en casa en la noche. Me quedaba hasta tarde en el trabajo o salía a caminar. Pero siempre que regresaba, la sensación de estar siendo observado era más fuerte. Una vez, mientras me bañaba, juré que vi una sombra pasar atrás del plástico de la regadera. Otra noche, desperté con todos los gabinetes de la cocina abiertos, algo que habría notado si hubiera sido yo mismo. Decidí entonces mudarme. Ya no aguantaba más. Arreglé mis cosas en 2 días y me mudé a un departamento nuevo, sin contarle al dueño la verdadera razón. En mi último día ahí, mientras cerraba la puerta por última vez, juré que escuché un suspiro viniendo de adentro del departamento. Un suspiro de alivio o de despedida. Aunque después de salir, el miedo no se fue. A veces, cuando estoy solo en casa, todavía siento escalofríos cuando escucho un ruido raro. Y en las pocas veces que paso enfrente de ese edificio, no puedo evitar mirar hacia mi antigua ventana. A veces, juro que veo una silueta ahí, viéndome. Hasta hoy, no sé si lo que pasó fue real o nomás mi mente jugándome trucos. Pero una cosa es segura, nunca más regresé a buscar lo que sea que se haya quedado ahí. Y espero que, sea lo que sea, nunca me siga